Bienvenidos a otro podcast, donde damos una opinión que nadie nos pidió. Y hoy, en este episodio, irónicamente, vamos a dar una opinión y deberíamos de pedir perdón por darlas. En el día de hoy estaremos tratando el tema titulado La generación que se disculpa por existir. ¿Por qué tantas personas sienten que deben pedir permiso para hablar, necesitar descansar y ocupar un espacio? Hay personas que piden perdón antes de hablar. Hay personas que piden disculpas por molestar a alguien, por escribirle a alguien, por decir si me estoy excediendo, o perdón por ponerme de una manera en específica. Entonces ahí es cuando nos preguntamos, ¿en qué momento aprendimos a sentir que nuestra presencia era una molestia? Entonces tenemos que entender que pedir disculpas cuando hacemos un daño es tener madurez, pero pedir disculpas por tener necesidad de expresar un sentir es otra cosa. Algunas personas usan la palabra perdón como una forma de pedir permiso para existir. Muchas personas también vemos que decir perdón cuando realmente queremos decir gracias es una forma evitativa de enfrentar dificultades. En vez de pedir perdón por hacer esperar a alguien o decir gracias por esperarme, es como una manera de entender que es cortés. En vez de pedir perdón por contarte esto, yo te hago una pregunta. ¿Pedir perdón constantemente demuestra humildad o inseguridad? Inseguridad, porque la palabra, lo dijiste bien, constantemente. O sea, la constancia hace ver débil a la gente, porque una cosa es pedir perdón por algo que tú dices, me equivoqué, perdón, excúsame. Pero ahora, pensar que todo lo que tú hagas es una equivocación, ya estamos llevando al extremo ya de la existencia, ¿sabes? ¿En qué situaciones tú descubres que disculpándote, aunque no haya hecho nada malo, es necesario? Pero ¿por qué tengo que disculparme si no he hecho nada? O sea, a mí me enseñaron a disculparme de manera respetuosa si me equivoco o molesto. Eso es cierto. Cuando voy pasando, caminando en la calle, perdón, permiso. De una forma educada de decir, quítese de ahí. Pero por simplemente mi existencia, por hacer algo sin haberme equivocado, nunca he pedido perdón. O sea, porque al final uno pide perdón porque te equivocas. Sí, lo que pasa es que el planteamiento de hoy es que una disculpa pierde valor cuando lo utilizamos para justificar nuestra propia existencia. Hacernos pequeños, o sea, ¿por qué no minimizamos? Entonces la influencia de la crianza, la escuela y el trabajo, así como las relaciones, nos han conllevado a esa idea, a ese modo de comportarnos, de minimizarnos. Hay niños a quienes se les enseñó que hablar era interrumpir. Tú como niño en el campo antes, tú no podías hablarlo. Cuando la gente estaba hablando, tú no eras nadie. Sí, y la persona es educada para complacer. O sea, la persona lo educábamos a los niños para complacer a los adultos y evitar problemas. O sea, había hogares donde tú expresar una molestia o una tristeza se consideraba una falta de respeto. Te daban tu amonestación, te daban golpes de ahí a ahí. No, el problema da que había que entender el truco de cómo intervenir en esa conversación. Tú tienes que llegar a decir, permiso, madre. Nada de eso nos enseñaron. A mí sí. A nosotros nos enseñaron a callar. Usted tiene que pedir excusa y ya. A mí sí me enseñaron así, a saber interrumpir una conversación para pedir algo. Sí, pero tú eres un caso excepcional. Hay casos excepcionales. Y eso se traspasa y se traslada a tu vida adulta. Pero hay gente que se le ha enseñado que pedir perdón es lo correcto antes de sentirse intenso o necesitado. Por ejemplo, en ambientes laborales, cuando tú haces una pregunta, se interpreta como una incompetencia. Entonces tú tienes que pedir excusa. Usted tiene que acercarse a su superior y decirle, estimado, necesito que usted me dé un segundo. Yo tengo esta inquietud. Y ya, yo he sufrido mucho de eso. Pedir muchas excusas a las personas adultas o a mis superiores por querer tener una inquietud o tener una necesidad que resolver. Porque entendía que cualquier cosa que yo hiciera era una molestia. O yo pudiera haber sido intenso por querer necesitar de algo o resolver una inquietud o una cuestionante. Pero al final, por ejemplo,
en estos últimos años he tenido personas super, que han sido mentores para mí y que me han enseñado a que yo no tengo que pedir excusas si yo tengo una duda. Usted tiene una duda y pregunte y ya. Usted no tiene que pedir perdón también por expresar una necesidad. No hay que hacer sentir que usted es intenso por eso. El problema es que nos enseñan a tener miedo en vez de expresar esas necesidades o esas inquietudes con respeto. Hace unos días me pasó, estaba trabajando en un sitio, a mí me gusta ir a diferentes sitios a trabajar cuando tengo la oportunidad. Y trabajando en ese nuevo lugar, básicamente aprovechan para preguntarme por el hecho de la experiencia, lo que sea. Y cuando trataba a una chica que es muy inteligente, me gusta escuchar las ideas, ¿no? Y me comentaba, y cada momento que terminaba una conversación o que yo iba a hablar y ella al mismo tiempo iba a hablar, de una vez decía perdón. Y pasaba un montón de cosas, cualquier cosa rara que decía perdón y para mí no tenía sentido que dijese perdón, porque no venía en la conversación. Y yo le decía, no te disculpes porque no es necesario, o sea, no has hecho nada malo, ¿no? Es que existe un miedo, Juan, y es el miedo a no molestar. Porque hablar de la ansiedad que produce pedir ayuda, llamar, escribir o expresar una necesidad es importante, porque nos enseñan y nos han adoctrinado desde nuestra crianza en la mayoría de las personas, no a todos, y eso depende también de la cultura. Nos condiciona nuestra manera de hablar. A muchos nos enseñaron a respetar y nos enseñaron a desaparecer para no incomodar. Entonces, también hay adultos que siguen buscando permiso para tomar decisiones. Eso me ha pasado mucho cuando he conseguido trabajo ya con posiciones grandes, que he tenido que tomar decisiones por mí mismo. Y todavía con la duda, yo pido permiso para poder solventar esas inquietudes y me dicen, tú no tienes que pedir excusa, no tienes que pedir perdón para preguntarme algo. Tú tienes la facultad de resolver esas situaciones. Yo creo en ti. Y gracias a Dios hoy en día he trabajado en esa parte de mí y ya yo no pido perdón para someter una inquietud o requerirle algo a alguien, porque ese es un problema. Eso es demostrar también debilidad emocional o vamos a decir de carácter. Hubo un análisis de una empresa. Sé que entre jóvenes entre 18 y 29 años reportaban niveles de ansiedad y autoexigencia significativamente más altos que generaciones anteriores, especialmente ligados a la percepción pública y la percepción social digital. Ahora mismo la gente cree que pide perdón porque es una carga, sin necesariamente no serlo. La gente piensa demasiado antes de enviar, por ejemplo, en el trabajo un correo, corra y vuelve a escribir el mismo mensaje, porque parece que es demasiado directo. Entonces no pedimos ayuda hasta que la situación se vuelve inmanejable. A mí me pasa mucho eso. Te digo, gracias a Dios hay herramientas para enfrentar situaciones. Antes, nosotros somos de la generación que era analógico y terminaba lo analógico y empezaba lo digital, como pedir perdón por tardar en responder. Hay gente que ya te pide perdón porque, perdona porque tardé un vuelo, pero por no estar disponible en un momento hay gente que pide perdón. Por estar cansado hay gente que pide perdón. Por no querer salir hay gente que pide perdón. O por no saber qué decir la gente pide perdón. Yo te puedo aceptar tardar en responder hoy en día porque prácticamente uno vive con el celular en la mano. Uno tiene chance de responder en cualquier momento. Eso es a nivel personal. A nivel profesional, tú tienes que ser un poco más fuerte. Por ejemplo, tú no puedes sentir que todo el mundo tiene problemas más importantes que los tuyos. Porque si tú tienes una necesidad, eso puede sonar un poco más egoísta. Pero hay que entender que a nivel laboral, las personas tienen que estar disponibles para responder inquietudes porque para eso se les contrata. Entonces, sí, tú no debes de sentirte culpable cuando tú necesitas de algo. Yo no quiero atrasar el trabajo de nadie más, en el caso del trabajo. Pero en lo personal, en la vida normal de cada individuo, por ser egoísta tampoco hay que pedir perdón. O sea, cada quien es como es. No debemos de estar disculpándome por cualquier acción que hagamos. A mí la que más me molesta es que hay una persona que sintió que tenía que disculparse con las demás personas porque se sentía mal. También hasta por eso hay gente que entiende que tienen que disculparse. No lo creo.
¿qué pasa con la empatía ahora de todos? Hay que entender a la otra persona. Y que nosotros nos acostumbramos tanto a no necesitar de nada que terminamos solos cuando realmente necesitamos a alguien. Entonces yo te hago una pregunta, Juan. ¿Por qué podemos ayudar a todo el mundo, pero nos cuesta tanto pedir que alguien nos ayude? Bueno, a mí me pasa parecido. A mí me encanta ayudar. Es como un hobby prácticamente. Porque me siento bien, ¿no? Pero sí, tendría que ir a pedir ayuda psicológica para intentar conseguir la respuesta de por qué yo no pido ayuda cuando la necesito. Generalmente quizás sea porque en muchos casos no pido ayuda porque me encanta resolver el problema yo solo, no. O sea, conseguir la solución sola. Eso ya sería como un poco egoísta, pero es divertido encontrar las soluciones. En otros casos puede ser que cueste no saber a quién pedirle ayuda, no tener a alguien cerca a quien pedirle ayuda. Eso puede estar también en él. Pero ahí voy, tanta conexión y no tener a nadie cerca a quien pedirle ayuda sería un caso interesante hoy en día. Lo que pasa es que nosotros perdemos muchas oportunidades por no perder el miedo a molestar. Y entonces es cuando entendemos que nosotros y la generación actual tiene miedo a no querer ser una carga. Entonces hay que autoexaminarnos de que nosotros tenemos una autosuficiencia excesiva que puede esconder el miedo al rechazo. O sea, nosotros nos limitamos mucho a no requerir ayudas a nadie o requerir de algo. Y entonces nos sentimos orgullosos por resolver absolutamente todo de manera autónoma. O sea, no contamos los problemas para no preocupar a nadie, pero confundimos la independencia con aislamiento. Entonces creemos que debemos estar bien para merecer compañía, pero entonces sentimos que únicamente somos valiosos cuando somos útiles. Entonces, Juan, ¿por qué nosotros sentimos que debemos ofrecer algo para merecer cariño? Yo no voy con el hecho de hacer cualquier cosa y esperar algo a cambio. Yo entiendo que eso es un fallo. No deberíamos de esperar recibir algo de nadie. Al final, si viene bien, o sea, llega con ansiedad si tú lo esperas, ¿sabes? Y llega la frustración porque haces una actividad y esperas algo a cambio. Entonces yo evitaría eso. Al final todo va a llegar si haces las cosas bien y no haces daño a nadie. Todo te llegará y el agradecimiento y todo lo que quieras. Pero esperarlo por el hecho de que tú hiciste algo a cambio, no es una práctica saludable. Así lo veo yo. Entonces, ¿tú entiendes que nos quieren por quienes somos, por lo que resolvemos? Espero que quienes te quieran, quienes me quieren a mí, me quieran por lo que soy, no por lo que puedo resolver, lo que puedo dar. Que sí, que en el grupo de las personas que uno conoce sí hay de los dos aspectos, pero espero identificarlos y valorar a las personas que me quieren por lo que soy y no por lo que doy. Que posiblemente me equivoque y tenga mal el algoritmo de la gente, pero poco a poco con los años voy viendo y intentaré aprender a identificar a las personas que me quieren por lo que sí soy, que generalmente suelen ser las personas que quieren saber cómo estás y quieren saber de ti. No invitarte, decirte, hey, ven, vamos a hacer tal cosa. Creo que por ahí posiblemente puedas identificar quiénes en realidad te quieren por lo que eres. Yo también entiendo que hay personas que nunca piden ayuda porque aprendieron a que solo merecen amor cuando no dan ningún tipo de trabajo. Entonces yo te hago una pregunta, Juan. Entonces, ¿tú entiendes que alguien que es independiente nunca necesita a nadie? El ser humano es un animal sociable que generalmente siempre necesitará de alguien, no solo para pedir ayuda, literalmente una actividad. Siempre va a necesitar a alguien con quien hablar, algo simple. Así que siempre va a haber algo, una necesidad con otra persona. Eso no se puede evitar. Hay personas que quizás sí en el mundo existan, que estén totalmente aisladas. Por ejemplo, alguien que nace ciego no extraña algo que nunca tuvo. Pero posiblemente que hay gente que se crió ya en la soledad, entonces no extraña la compañía porque nunca la ha tenido. Puede estar en anhelo, pero siempre serán sueños o ideas de algo que puede ser. También hay que conversar sobre la culpa que aparece cuando comenzamos a decir que nosotros queremos muchas veces dar explicaciones larguísimas para rechazar una invitación y a veces sentimos que nosotros somos malas personas por no estar disponibles y tratamos de aceptar los compromisos para evitar que alguien se moleste, pero entonces tú también tienes que decir yo no puedo. En verdad, a veces tú realmente quieres decir que no quieres, pero hay que saber poner límites en
en vez de disculparse. O sea, eso es lo importante. Porque dicho límite no siempre necesita entenderse como una defensa. También se tiene que entender que si uno dice no puedo salir o no puedo colaborar con esto, tiene que terminar presentándose como una justificación. Porque alguien también tiene que entender que no todo el momento tienes que complacer al otro. Una pregunta, Juan. ¿Por qué nosotros sentimos que decir que no requiere de una justificación? A mí me cuesta decir que no cuando me piden ayuda o cuando me invitan o lo que sea. En un punto, me cuesta decir que no porque casi siempre puedo ayudar. Entonces, si puedo ayudar, no me cuesta nunca. No te voy a poder ayudar porque tengo que hacer otra cosa, ¿sí? Y sí, se lo diría. Pero cuando no tengo nada que me impida no ayudar, me cuesta decir que no. Lo que pasa es que hay muchas personas que consideran una ofensa de que tú le pongas un límite que tú nunca antes le habías puesto. Entonces, eso es un tema de que si tú, como persona, antes tú nunca le habías puesto una objeción a alguien, aunque no ha sido algo constante, entonces eso se entiende que al final puede conllevar a que la fracturación de esa relación con esa persona, el culpable eres tú, porque si tú no le pones un límite desde el inicio, no va para ninguna parte. ¿Por qué la gente se ofende? Ahí va la pregunta. Tú le puedes complacer todo el tiempo a una persona. Exacto, no se puede. Al final sí simplemente son personas ajenas, aunque sea hermano, amigo, lo que sea. No todo el mundo siempre está disponible. La otra persona no siempre está disponible. También hay otro aspecto de que nuestra generación actual siempre también pone el aspecto de disculparse por los éxitos. Nosotros observamos que nos disculpamos siempre también por destacar, por reconocer nuestras capacidades. Tratamos siempre de restar importancia a nuestros logros para no parecer arrogantes. O sea, sentimos culpa cuando nos va mejor que a otras personas cercanas y tratamos de hablar de nuestro trabajo como diminutivos. Hay una cosita, me llegó algo, tuve suerte. O sea, nosotros tememos que los demás piensen que hemos cambiado y confundimos humildad con negar nuestra capacidad. Entonces, parece que es aceptable menospreciarnos que reconocer que somos buenos. Yo, por ejemplo, en particular, yo no oso celebrar un logro propio, porque no me gusta verme como arrogante. Y en muchas ocasiones también he disminuido o me he minimizado mi persona para que otra no se sintiera amenazada. Pero entonces yo he entendido que la humildad no consiste en fingir que tú no tienes luz, para que otros también se sientan cómodos en la oscuridad. O sea, yo no tengo que ser sombra porque el otro es sombra. Si yo también tengo mi luz, yo tengo que brillar. Entonces, en ese sentido, hay que perder el miedo a brillar demasiado. Y eso es parte del tema de la disculpa de esta generación. Yo no tengo que pedir perdón porque me esté yendo bien. Y eso es lo que genera envidia. Hay muchas personas que le molestan. Entonces, eso es parte de que en las redes sociales se sienten como un tribunal permanente, o sea, que no viven juzgando. Y entonces ahí es donde exploramos que hay un temor constante en decir algo donde se pueda interpretar como incorrecto, malinterpretado, o que algo que tú muestras al otro no le gustó. Entonces, antes de opinar, muchas personas también incluyen una lista completa de aclaración, la justifican esos hechos. Cualquier cosa que tú publiques, tienes miedo de equivocarte públicamente. Es una frase sacada de contexto, de definir cómo a ti te percibe. Entonces hay más conciencia sobre el impacto de las palabras, de lo cual es positivo. Pero también puede aparecer una vigilancia excesiva que te impide hablar con naturalidad. Entonces nosotros somos responsables por nuestras palabras o simplemente tenemos más señal en decir lo que queremos. Bueno, generalmente siempre tenemos cuidado con las cosas que decimos porque como hemos hablado en otros episodios
hoy en día lo que digas puede molestar a muchas personas. La gente hoy como que se ofende muy fácil. Pero yo aprendí un día, bueno, como todo, siempre voy aprendiendo mientras voy viviendo, ¿no? Que no obtuve la posición por no querer ser demasiado altruista, porque se podría decir. O sea, no me la di. Yo tuve que di la respuesta más políticamente correcta y debí de dar una que me enalteciera, ¿sabes? Me engrandeciera más. Y hubo una muchacha que fui a otro lugar a trabajar y valoraron mi trabajo. Y me dijeron, mira, muy bien, se nota que domina lo que sea. Yo sí, muy bien. Pero te recomiendo una compañera mía del trabajo que lo hace muy bien. Y ella me dijo, está muy bien que tú recomiendas a otra gente, pero tienes que darte vida, que tú haces la cosa muy bien. Y yo me quedé con esa palabra en la cabeza y dije, mierda, debí de responder en esa entrevista después lo que en realidad era mi diferencia entre todos los demás competidores de la vacante. Pero es un arma de doble filo, porque en una vacante anterior, hace muchos años ya, eso sí di una respuesta correcta, pero no era lo que querían en la empresa. Que ahí yo puedo identificar que públicamente tú aprendiste un error que te pudo definir de una manera para siempre. Entonces, que tú te hayas hecho una persona respetuosa también conlleva a que eso pudo aterrarte a expresarte. Y es cuando tú ves que esta generación piensa tanto antes de hablar que termina sintiéndose culpable incluso de por tener una propia opinión. O sea, tú a veces quisiste decir algo de un modo, pero termina diciéndolo de otra manera, por no sentirte o convertirte en egoísta, porque tú pudiste tener un ego quizás en ese momento y darte ese bombo, tirar confeti y decir sí, pero entonces tú trataste de buscar un equilibrio, de ocupar un espacio y respetar a los demás, pero no se trata de dejar de pedir perdón cuando corresponde, se trata de identificar cuando la disculpa nace de la responsabilidad y cuando nace del miedo. Entonces podemos expresar necesidades sin exigir que los demás lo resuelvan, pero tú puedes poner límites sin humillar al otro y hablar con seguridad sin creer que siempre tenemos la razón. Y ocupar un espacio no significa quitarles el espacio a los demás. Quizás también hubiera pasado esa misma situación que te pasó a ti, pero ya de esos errores se aprende y llegará la oportunidad que vuelve y pasa, y quizás sea de otra manera que tú le hubieras dado una respuesta. Siempre llegará una oportunidad mejor. Entonces, yo te hago una pregunta. ¿Cómo podemos aprender a ocupar nuestro lugar sin perder la empatía? Bueno, sin perder la empatía es una pregunta difícil. Yo siempre recomendaré a cada quien que sea como es, siempre sin hacer daño a otra persona. Siempre y cuando tú seas quien es y no le hace daño a nadie, va bien. Al final, mientras aportes algo, no veo ningún inconveniente. La empatía es algo que no se debe de perder. Es que todos debemos tener un mínimo de empatía, saber ponerse en el zapato de la otra persona para entender, porque al final es que no todo el mundo puede, ejemplo, en lo que hablábamos anteriormente, no todo el mundo está disponible en cada momento. En el caso del trabajo ya es diferente, ¿entiendes? Porque al final hay que entender si tú estás pasando una situación y eso te haga ese día ser menos productivo, y se puede entender. Pero en el día a día hay que estar en los zapatos de los demás. Sí, también hay que entender que tenemos que buscar la manera de comenzar a reemplazar las disculpas habituales que damos por una expresión más aceptada y menos segura. Entonces tú no tienes que convertirte en una persona arrogante para dejar de tratarte como una molestia. Por eso yo creo que podría terminar de la siguiente manera. No todas nuestras disculpas son educación. Algunas veces vienen del miedo a ser rechazado. Otras vienen de creer que solo merecemos cariño cuando somos fáciles de manejar. Crecer también implica entender que nuestras necesidades, nuestras opiniones, lo que decimos y límites tienen derecho a existir. Esto fue otro podcast donde damos una opinión que nadie nos pidió. Si te sientes identificado, no te disculpes. Si te incomoda, tampoco.
Y recuerda, existir no es una interrupción, es tu derecho. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.